Bienvenidos a Vitamina B, tu dosis semanal de amor verdadero. Cultura pop, conversaciones, historias reales. Y las preguntas que todos tenemos sobre el amor. Atención, atención. Llegó tu dosis de la semana. Hoy presentamos Levantarse después de cometer un error. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Estrella. Y yo soy Gonzalo y hoy tenemos a un invitado con nosotros. Tenemos al gran Ignacio Blanco. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sobra el de gran, que soy. Muchas gracias por invitarme a su podcast. Gracias a ti por acompañarnos. Es un honor estar contigo. Muchas gracias, Ignacio. De nada. Y bueno, este tema, levantarse después de cometer un error, un tema muy importante. Hoy en día, sobre todo, cuesta mucho la resiliencia, nos quedamos a veces tumbados después de una caída. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este tema? Sí, de hecho es un tema que yo diría tan fundamental y tan humano como que humano es cometer errores, ¿no? Y dado que no estamos libres de cometer errores, entonces la gran pregunta siempre es, bueno, ante el error cometido, ¿qué hace uno? Y eso creo que marca muchas veces la diferencia entre ir avanzando en la vida o ir avanzando, por ponerlo de alguna manera, hacia arriba o ir avanzando hacia abajo, ¿no? Sí. Entonces, el error hasta cierto punto es inevitable. Uno tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para no volver a cometerlo, pero siempre con la conciencia de que la fragilidad humana a veces supera las intenciones que tenemos, y ante eso, como lo han recomendado tanta gente a lo largo de la historia, entre santos y también filósofos y gente que se ha dedicado a estudiar el carácter y el buen vivir, lo más saludable y lo más recomendable es ponerse de pie lo más rápido posible. Es verdad, hasta los superhéroes en las películas se nota que tienen que sobreponerse ante las caídas que ellos puedan tener. Estrella está invocando una referencia a película en mí. ¿Por qué? Es que si han visto una de las creo que es la primera de Batman de Christopher Nolan, en una escena después de, bueno, el protagonista está enfrentando una batalla difícil, se siente tumbado, siente que le ha fallado a su familia, y Alfred, el fiel mayordomo, le dice: Bruce, ¿por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Ese es el sentido realmente de las caídas, no buscar la caída, pero una vez que se ha dado, tomarnos de la mano de Dios y salir adelante y aprender de eso. Totalmente. Y además que hay una cosa que yo pienso que es algo muy humano, que es que una vez que uno cae siempre experimenta algún tipo de decepción. Porque, digo, y para enmarcar la conversación un poco en el objetivo del proyecto de la opción B, cuando uno hace una opción por vivir castamente su vida, es decir, por que el ejercicio de la afectividad y la sexualidad responda a un orden, a una naturaleza, a un proceso en el cual uno va aprendiendo el lenguaje del amor para finalmente de repente escoger una pareja y casarse, etc. En ese camino se presentan pues múltiples, por ponerlo en términos de combate espiritual, tentaciones. Y eso acarrea muchas veces la posibilidad efectivamente de muchas veces caer en la tentación. Sí. Como con cualquier otra realidad, ¿no? Porque si uno también está por opción personal luchando contra algún vicio particular que pueda tener, por ejemplo, no sé, la mentira o la pereza, y siempre está el riesgo de volver a caer en el vicio, ¿no? Yo me propongo levantarme temprano todas las mañanas porque yo sé que es bueno para mí, pero sin embargo cuando estoy calientito en la cama y ya suena el despertador, el famoso snooze, que dicen que es un invento de los japoneses para destruirnos la voluntad. 5 minutos más, y dices, volví a caer, ya me doy al abandono, ¿qué importa? No puedo, soy un desastre. Y eso se repite en muchas cosas que nosotros podemos plantearnos y hacer. Entonces, dado que eso es así, creo que es mejor caminar por la vida prevenido y diciendo, ok, si me sucede, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan inmediato de reacción? Para o sea, aminorar al máximo el tiempo en que uno queda, por ponerlo con una figura de boxeo,
Te dan un golpe, te noquean, te caes al piso. Ok, ¿cómo aminoras el tiempo que te quedas tendido en la lona? ¿No? Para volver, y cómo aprendes del error para que no te vuelva a pasar. Bueno, ahí hay muchos temas de los que se pueden hablar, ¿no? Claro, incluso para adquirir una virtud, que en este caso la castidad también es una virtud, se necesita esa fuerza porque impregna el carácter del ser humano. Entonces, el carácter al final se va fortaleciendo en la medida que va avanzando en los obstáculos que van apareciendo. Y muchas veces esos obstáculos no son de afuera, sino son los malos hábitos que tenemos, los pensamientos, la imaginación que está un poco perturbada, que para limpiar no es de la noche a la mañana. Y eso creo que también es uno de los problemas por los cuales demora también esto de levantarse, porque uno cree que al ya obtener o al darse cuenta de que tiene que ir en otro sentido, al día siguiente ya va a ser la persona que se levanta a las 5 de la mañana todos los días y que nunca más va a volver a cometer errores, y que en el caso, por ejemplo, de la castidad, nunca más va a tener esas inclinaciones, cuando es mentira. Uno Claro. tiene que fortalecer ese carácter en la medida que avanza en los obstáculos. Y además que si uno se pone a pensar con detenimiento y sobre todo recogiendo la experiencia pues bimilenaria de tantos autores espirituales, al final el que se atormenta porque ha cometido un error y se autocastiga y se queda, pucha, como ahora ya no voy a ser capaz, no merezco el perdón, ¿no? Ya, etcétera. En el fondo de eso hay una semilla de soberbia que es lo que te lleva a decir cómo, o sea, es como que puesto en otras palabras, es decir, ¿cómo a mí me puede haber pasado que termine haciendo esto? ¿No? Y eso es un acto de soberbia muy grande, porque al final pecadores somos todos, frágiles somos todos, la condición humana es una condición vulnerable, nadie es perfecto, y la perfección a la que nos llama el Señor en el ejercicio de las virtudes y en la vida buena es muy distinta del perfeccionismo. El perfeccionismo es expresión de la vanidad descocada, ¿no? Sí. Y la perfección es una cosa completamente distinta. Totalmente de acuerdo contigo. Me gusta mucho lo que has dicho y me recuerda bastante una parte de la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco. Hay un fragmento que me pareció muy bonito cuando lo leí. Bueno, el protagonista es un maestro, Guillermo de Baskerville, tiene su aprendiz Atso, y este aprendiz comete un pecado, cae en la fornicación, y cuando habla con Guillermo al respecto, o sea, me gustó mucho cómo lo aconsejó, cómo lo hizo tomar conciencia. No le dijo, no, bueno, no has hecho nada, no. Le dice, Atso, has pecado, no debes volver a hacerlo, pero tampoco es tan monstruoso que hayas caído en la tentación. Y realmente va bastante del lado que nos comentas, Ignacio. O sea, finalmente somos criaturas, somos hechos de carne y al cometer esa tentación, al caer en un pecado que siempre debemos evitar, siempre debemos luchar y, como has dicho, prevenir. Pero si hemos caído, bueno, soy pecador, reconocer eso y tomar la gracia de Dios para no caer de nuevo. Y creo que hay que remitirse a... Primero que todo te felicito porque has encontrado una página del nombre de la rosa que vale la pena citar, que ya es un gran logro. Y luego, yo creo que hay que remitirse siempre al ejemplo de Jesús. Cuando uno ve lo que hace Jesús, por ejemplo, para mí por lo menos es paradigmático ese pasaje de Juan, me parece que está en el capítulo 8 de Juan, del Evangelio de San Juan, cuando los fariseos, para de alguna manera provocar a Jesús, le presentan el caso de esta mujer que fue encontrada cometiendo adulterio infraganti, ¿no? Y según la ley de Moisés, esa mujer debía ser apedreada. Entonces le dicen, bueno, estaban ahí reunidos para apedrearla y le preguntan a Jesús, bueno, maestro, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces Jesús, el Evangelio dice que guarda silencio y se agachaba y escribía en el suelo, ¿no? Y luego les dice, bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Entonces, pero el acto seguido se acerca donde la mujer, dice el Evangelio, la levanta del suelo y le dice, anda y no peques más. Entonces creo que ahí está condensado de alguna manera todo el
el mensaje que podemos pensar en relación con el tema de qué hacer cuando uno cae, cómo levantarse de un error o de una caída, ¿no? Porque Jesús claramente no le dice, no te preocupes, lo que has hecho no es tan grave, o seguro que hay atenuantes que permiten explicar lo que te ha pasado, o no te preocupes, si tu marido es un tal por cual, mira, era lógico que terminaras con otra persona. No, le dice, anda y no peques más. O sea, hay un reconocimiento claro del pecado, pero por otro lado, la levanta, ¿no? Lo cual es toda una simbología de dignidad y de que tú, o sea, tú a pesar de lo que has hecho, eres una persona y yo te amo como tal y te levanto y te invito a seguir adelante y no volver a esa vida, sino hacer un cambio de vida. Y San Agustín tiene una frase preciosa respecto de ese pasaje porque dice, cuando Jesús les dice a los fariseos, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, devela sus intenciones más profundas, ¿no? Que no eran puras, sino que lo que querían era ponerlo a prueba a él. Y entonces quedaron solos, frente a frente, el pecado y la misericordia, ¿no? Y la actitud de Jesús es mostrarnos ese rostro misericordioso de Dios que ante la caída, lo primero que él hace es ponernos la mano para levantarnos. Y eso no significa desconocer ni la gravedad del pecado, ni el daño que te hace el pecado, ni todas las consecuencias que eso puede tener, pero sí inmediatamente darte la mano para que salgas de esa situación, enmiendes el camino y sigas adelante en lo que es un combate. Y un combate, como decía al inicio Estrella, está hecho de muchas batallas. Y algunas se ganan, otras se pierden. Lo importante es seguir combatiendo. Eso mismo. O sea, realmente la clave, o sea, también como dice el Evangelio, que se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y lo Es que partir de, perdón, es partir de reconocer el pecado, no decir, como has dicho, no, bueno, pobrecita, pobrecito, te pusieron en esa situación. No, es reconocer, has pecado, pero ahora levántate y no peques más. hasta porque incluso aprovechando a San Agustín, es bonito que ver que Dios al inicio nos da la gracia. De hecho, Santo Tomás, ya filosóficamente hablando, él habla de dos tipos de gracia. Pero la gracia donde Dios nos la da para reconocer el pecado que hemos cometido, la magnitud, después Él quiere de nuestra libertad para tomar la decisión, que ahí Él ya no opera totalmente, sino que colabora para que esa gracia se continúe. Y San Agustín hablaba de que él dice que los santos, cuando uno se encuentra ya con los santos, el Señor nos corona por los méritos que hemos logrado. Entonces, a pesar de que sabemos de que todo es dado por gracia de Dios, Él quiere nuestro esfuerzo y nuestra libertad de tomar las decisiones correctas para que eso sea como nuestra ofrenda cuando ya estemos cara a cara con Él. Y Él lo va a reconocer como un mérito nuestro. Creo que fue San Agustín el mismo que dijo, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, ¿no? Entonces eso apunta en esa dirección, que es decir, el proceso de respuesta a la invitación de Dios a seguirlo, de Jesús a seguirlo por el camino, implica un ejercicio constante de permanente renovación de un sí Señor, yo te quiero seguir. Y eso, por nuestras propias fuerzas, es imposible que alcancemos la salvación y la perfección a la que nos llama el Señor. Pero Él nos garantiza su gracia para poder lograrlo. Entonces, ya como que queda en cada uno la libertad de decirle, sí Señor, yo te quiero seguir, y responder a su llamado. Y en esa respuesta de alguna manera está contenida la decisión de decir, ok, yo te voy a seguir a pesar de las caídas que pueda cometer. Yo recuerdo una vez que tuve una conversación con una persona que me decía, mira, yo no entiendo por qué, pues no era muy creyente, me decía, yo no entiendo por qué ustedes se confiesan si están absolutamente seguros de que van a cometer el mismo pecado otra vez. Entonces, ¿para qué te confiesas?
no estás siendo hipócrita en el fondo de decir, sí, Señor, perdón, perdón, y sales de la iglesia y estás de nuevo mintiendo, de nuevo faltando a la caridad, de nuevo haciendo esto o lo otro. Y cuando uno lee un poco lo que es la confesión o lo que es el examen de conciencia como paso previo para una confesión buena, el propósito de enmienda, etcétera, ahí hay mucha enseñanza y mucha sabiduría humana y experiencia religiosa que ayuda a entender la dinámica de esto que estamos hablando, de cómo enfrentar los momentos en los cuales uno tiene que reconocer que ha cometido un error, que ha caído en un pecado, que ha faltado, digamos, algún compromiso adquirido o lo que fuere. Porque sí, el examen de conciencia es tener la valentía y la hidalguía de ver tus acciones a la luz de la verdad, no de tu propio criterio, juicio, capricho, etcétera, sino de la verdad, reconocer lo que uno puede haber hecho mal y ponerse en las manos de aquel que tú sabes que es más grande que tus pecados y que tus errores y que tu debilidad y decir, ok, Señor, a pesar de que yo sé que soy débil y que lo más probable estadísticamente es que vuelva a cometer un pecado, yo lo pongo todo en tus manos y te pido perdón para tener la fuerza de seguir adelante. Y es un camino en donde, como dice el mismo San Pablo, no es una carrera de velocidad, sino de profundidad, digamos así, una maratón, la vida cristiana. Y la vida por conquistar virtudes, dentro de ellas la castidad. Y por lo tanto, en esa perspectiva, el crecimiento siempre es una curva muy lentita. Lo importante es que siempre sea hacia arriba. Y permanente. Y permanente, así es. Ahí está la clave. Es confiarse en el océano de la misericordia de Dios. Y ya para cerrar, no quisiera dejar de mencionar, y para que nuestros oyentes lo puedan buscar en casa, el caso de Alejandro Serenelli, que es quien llevó al martirio a Santa María Goretti, justo por un tema muy ligado a la lujuria, que la santa se resistió, y finalmente lo encarcelaron, y ella se le apareció en sueños y lo perdonó. Y él cambió totalmente de vida, le pidió perdón a la mamá, a la familia, y estuvo junto al lado de la madre de Santa María Goretti cuando la canonizaron. Impresionante historia. Total de vida. Uh-huh. Que digo que no hay que descartar un cambio total de vida, porque puede ser que la gracia de Dios toque el corazón de tal manera en un momento que uno dice, mira, yo vengo años luchando contra esto y de repente de un momento a otro lo superas, sí. ¿No? Y pasa. De hecho, para aprovechar también estos ejemplos, hay un fraile que escribió un libro de la presencia de Dios, que él decía que antes de ser fraile, él era una persona muy lujuriosa, y cuando se convierte, por 8 años estuvo tentado a ver en todo lo que él hacía cosas obscenas. Entonces su misión era solamente pelar papas y cocinarle a los frailes que venían de misiones. Y él en las papas veía los órganos del hombre y de la mujer por 8 años. Ahora, si uno se pone a pensar, qué batalla la de este fraile. Sin embargo, en esos 8 años fue donde él escribió el libro Cómo buscar la presencia de Dios. Mira tú. Y finalmente logró superarlo. El Señor, después de esa gran obra, salió, le dio la gracia de no ver más todo esa. Pero mira, yo creo que al final, por lo menos para mí, el mensaje es claro, ¿no? Es errores vamos a cometer todos, caídas tenemos todos. Lo importante es saber a dónde queremos llegar, sí. Que contamos con la fuerza de parte de Dios, que contamos con la ayuda además de muchas personas que nos pueden acompañar en el camino y dar consejo y ser esa mano que a veces te sostiene. Y de hecho cuando uno está embarcado en perseguir o tratar de vivir una vida virtuosa, siempre es bueno tener a alguien con quien compartir la lucha, ¿no? Una persona que sepa de repente de tu realidad, de lo que estás viviendo, y a la cual acudir cuando uno se siente frágil, cuando no en vano los grupos que hacen algún tipo de ayuda a personas que tienen algún tipo de adicción, por ejemplo, siempre tienen lo que ellos llaman un sponsor, ¿no? Una persona que cuando tú estás luchando contra el alcoholismo, tienes ganas de beber y llamas a esa persona, le dices, oye, me está pasando esto, y ellos te orientan, te ayudan, te animan, etc.
Pero teniendo eso, la gracia de Dios, la ayuda de otras personas y la decisión de seguir adelante, es parte de la vida, es parte de la batalla, del combate, de saber que vas a sufrir heridas, vas a tener caídas. Y cuando retrocedemos, lo importante siempre es como dicen los orientales, si retrocedes un paso, avanzas dos. Exacto. Me gusta ese trinomio que has puesto, gracia, ayuda y decisión. Creo que es el mensaje clave y que queremos que se lleven nuestros oyentes. Sí, no tengan temor de arriesgarse y no se cierren por miedo a fallar. Además, siempre recordar ese propósito, ¿no? El ser humano es el único ser que se olvida de quién es. Entonces es bueno tener ese porqué constantemente y recordarlo. Muchas gracias, Ignacio, por este tema. No, a ustedes por la oportunidad. Nos vemos en el siguiente programa. Chao. Cuídense mucho.